Hola jóvenes, en esta ocasión voy a explicar el funcionamiento y los diferentes tipos de compresores de aire que hay en la industria y que se necesitan para hacer un sistema de aire comprimido. De hecho, el compresor es el componente más importante dentro de un sistema de aire comprimido. Los compresores, ¿qué hacen? Toman el aire atmosférico que está a una atmósfera y le elevan la presión, pueden ser a 6, 7, 8 o 9 atmósferas en una sola etapa de compresión. Los principales tipos de compresores de aire son los compresores de pistones y los compresores rotativos. Dentro de los compresores de pistones vamos a tener los de una etapa o los de dos etapas. Los más comunes son los de una sola etapa. Una sola etapa simplemente que podemos conseguir presiones hasta 10 bares. Si queremos aumentar la presión de aire, necesitamos pasar el aire a través de diferentes etapas sucesivas. Estos son los pistones más comunes, estos son los compresores más comunes, que son los de pistones. Y digamos los más económicos, y que cubren básicamente todo el rango de funcionamiento a nivel industrial. Sin embargo, se ha incorporado de unos años para acá el uso de compresores rotativos de tornillo que tienen una tecnología más avanzada. Ellos entregan un flujo de aire más continuo y unos niveles de caudal de aire más alto. Entonces vamos a trabajar con compresores de pistones de una etapa, dos etapas o compresores de tornillo. En esta tabla se puede observar claramente el rango de trabajo de los diferentes tipos de compresores de pistón de una sola etapa. Miren, los compresores de pistón de una sola etapa pueden trabajar en el rango de los 15 bares y pueden trabajar a estos niveles de entrega de caudal en metros cúbicos por hora. Si queremos obtener mayores presiones, podríamos estar necesitando compresores de pistón multietapa, en el que la segunda etapa toma el aire que entrega el primer pistón, la eleva, y si lo llevas a una tercera, la eleva más, inclusive llegando a niveles de 200 bares. En este sentido, las estaciones de gas comprimido, gas natural comprimido, utilizan presiones de 200 bares o de 3000 psi para su servicio. Entonces ahí en esas estaciones hay compresores de pistón multietapa. Existe también otro tipo de pistones, otro tipo de compresores, los compresores de tornillo, los cuales también compiten perfectamente con los compresores de pistón de una sola etapa y que pueden alcanzar incluso hasta 15 bares, entregando mucho más cantidad de aire que los compresores de pistón de una sola etapa. Podrían entregar inclusive hasta unos, digamos, 8000 metros cúbicos por hora. Entonces ese es el rango de trabajo de los diferentes compresores. Hablemos entonces del compresor de aire tipo pistón. Estos son máquinas de desplazamiento positivo, lo que significa que aumentan la presión del aire mediante la reducción del volumen de aire que está dentro del pistón. Los compresores deben garantizar al sistema un flujo constante de aire a presión, y se debe recomendar que se intente alcanzar un aprovechamiento del compresor del 75%. Quiere decir que los compresores deben de tener unos tiempos de descanso. Trabajan un tiempo y descansan otro porcentaje de tiempo. Con ese fin deberá determinarse correctamente el consumo promedio y máximo del aire que se requiere en el sistema neumático, y a continuación elegir el compresor que corresponda para dichos valores. Ustedes pueden complementar esta información con los videos que pongo en este enlace. Recordemos que el símbolo para los compresores es este que está aquí.
Es un círculo que tiene una línea de entrada, una línea de salida y que tiene un triángulo blanco de salida. Es un compresor neumático. Aparte que también tiene un eje con una flecha que indica la rotación. ¿Cómo funcionan los compresores de aire tipo pistón o émbolo? Dice, los compresores de émbolo comprimen el aire que entra a través de una válvula de aspiración o admisión, que está aquí, una tapa de válvulas. A continuación el aire pasa al sistema neumático a través de una válvula de escape. Es decir, el aire entra en la succión cuando el pistón baja y cuando el pistón sube expulsa el aire a través de una válvula de escape. Recuerden que estas válvulas trabajan coordinadamente. Cuando la de admisión se abre, la de escape se cierra. Cuando la de escape se abre, la de admisión se cierra. Los compresores de émbolo son los utilizados con más frecuencia porque su gama cubre un amplio margen de presiones. Para generar presiones elevadas se recurre a un sistema escalonado de estos compresores con etapas sucesivas. En este caso, el aire debe ser enfriado entre cada una de las etapas de compresión. Entonces, si hay un compresor de 2 etapas, el aire que sale de una etapa debe pasar por un intercambiador de calor para bajarle la temperatura y que entre un poco más frío al segundo pistón. Esto reduce la cantidad de trabajo necesario y el consumo de potencia eléctrica en los motores. ¿Qué es lo que dicen algunos manuales? Dicen que con una sola, las presiones óptimas para compresores de émbolo son las siguientes: hasta 10 bares con una sola etapa. Una sola etapa de compresión, tomar el aire y comprimirlo, puedes elevar de 1 bar hasta 10 bares. Pero si necesitas más etapas, más presión, con dos etapas de compresión puedes subir a 35. Y así, entre más etapas de compresión puedes elevar los niveles de presión que ustedes requieran, incluso hasta los 200 bares. ¿Qué sucede? Dentro del proceso de compresión no es 100% eficiente. Hay una serie de pérdidas. Y las pérdidas son en cantidad de flujo de aire. Porque si entra un volumen de aire en la recámara completa, no toda esa cantidad de aire sale. Si entran 100 centímetros cúbicos de aire en la recámara, miren, solamente la parte verde es la que está saliendo. Digamos que sea un 75%, un 70% es la cantidad de aire que sale. La otra cantidad de aire se pierde, ¿por qué? Por fugas entre el émbolo y la superficie del pistón. Se escapa por aquí, pérdidas de potencia por calentamiento del aire, pérdidas por espacio muerto, porque sucede que el pistón cuando sube completamente no llega y toca la tapa del compresor, porque también sería peligroso, sino que tiene que quedarse en unos milímetros antes de la tapa final, y ahí hay un espacio muerto. Otra cosa es que cuando ese aire que quedó en el espacio muerto, el pistón baja, ese aire se expande y evita que aire nuevo entre al pistón. Ahí también hay pérdidas. Y también dice que hay pérdidas de presión al final de la entrada. Entonces, el proceso no es 100% eficiente. Hay una serie de pérdidas. Miren lo que dice aquí. Entra aire a 0 atmósferas manométricas o un bar absoluto, y salen a 8 bares manométricos. Dice, el pistón en el punto muerto inferior, retorno de expansión, reduce el volumen de entrada. Hay una parte del aire que se expande y que evita que aire nuevo entre. Aquí podemos ver una representación de compresores de simple efecto o de doble efecto. Entonces los de simple efecto hacen una sola alimentación de aire por cada revolución y tiene un solo grupo de válvulas de admisión y de descarga. Entonces los de simple efecto, como este que está aquí, cuando la compresión se realiza usando un solo lado del pistón, entonces él genera un caudal, digamos 100 centímetros cúbicos por segundo. Pero este otro, que tiene un diseño un poco más complejo, tiene doble juego de válvulas de admisión y de descarga, y él genera una alimentación de aire comprimido tanto en el avance como en el retorno. Entonces
él generaría 200 centímetros cúbicos por revolución, el doble de aire por cada revolución. Dice, son de doble efecto si se considera cuando el compresor utiliza ambos lados del pistón. Aquí podemos ver las principales partes o los componentes más comunes de un compresor de pistón sencillo. Entonces podremos ver aquí por lo menos el compresor como tal. Aquí está el compresor, está el motor, está la correa que une el motor eléctrico con la polea que mueve el compresor, las líneas de descarga, el filtro de entrada, la válvula de cheque, ya la mencionamos ahorita, una válvula de seguridad, está el cuerpo del tanque, están el drenaje de agua que está en la parte más baja del tanque, está el presóstato, el pressus gauge, el presóstato. Bueno, este pressus gauge es el manómetro. ¿Sí? El manómetro está aquí, indica la presión. Y el pressure switch, ese sí viene siendo el presóstato. Aquí viene un punto de conexión de aire para la salida del aire del equipo. Y al interior del pistón, al interior aquí del punto donde genera la compresión, pues ahí adentro estará el cigüeñal que se une directamente con las bielas, en los casquillos de la biela se une al bulón y el bulón se une al pistón, y el pistón, recuerde que ellos tienen unos anillos antidesgaste. Entonces estos serían los elementos principales que puede tener un compresor tipo pistón. Bueno, aquí básicamente se puede observar cómo es el movimiento al interior del compresor de pistones. ¿Sí? Una polea que mueve un cigüeñal, el cigüeñal mueve la biela y la biela transmite la potencia. Aquí podemos observar algunos catálogos de un par de compresores de pistones tipo industrial. Este que está aquí del lado derecho es un Ingelsorran del modelo SS3L de 3 caballos de potencia, con un tanque de 60 galones. El voltaje de alimentación es de 230 voltios, una fase 60 Hz, y tiene una capacidad para generar pies cúbicos por minuto, SCFM, son pies cúbicos por minuto, entre 11.3 y 10.3, con una presión máxima de 135 psi. Este compresor. Y este compresor es un compresor Kaiser de la empresa Kaiser Compressor. Ambos dos muy buenas marcas de compresores. Y aquí dice que es un compresor de una etapa que te puede generar 10 bares. El modelo es el EPC 3040-100. Volumen de aspiración 340. Caudal que te puede generar 195 litros por minuto a 6 bares. A 8 bares te genera 170. A medida que aumenta la presión, él te baja un poquito la cantidad de caudal. La capacidad del depósito 90 litros. La potencia que consume el motor a 230 a 400 voltios 1.7 kilovatios. A 230 voltios no lo especifica. Número de cilindros 1. Quiere decir que estos dos tipos de compresores básicamente están en directa competencia. Ya a la hora de escoger tendrías que mirar cuál de los dos se acomoda a su presupuesto y a las condiciones de trabajo. Lo que les decía anteriormente, refrigeración de los compresores, o no es tanto de los compresores, del aire comprimido. Dice, por efecto de la compresión del aire se desarrolla calor, la cual debe evacuarse. En compresores pequeños, las aletas de refrigeración se encargan de irradiar el calor,
los compresores mayores van dotados de un ventilador adicional. Quiere decir que estas aletas son las que deben ir en los intercambiadores de calor que van a la descarga del aire en los compresores de múltiples etapas. Y allí, a través de el intercambio de calor, el aire va perdiendo calor para poder entrar a la próxima etapa. Aquí les voy a mostrar la forma genérica en cómo trabaja un compresor de múltiples etapas. Ahí está. Aquí muestra la entrada de aire al primer pistón. El aire entra en el primer pistón, se ve cómo trabajan coordinadamente las válvulas de admisión y descarga. El aire sale y aquí llega a un punto donde se enfría junto con el aceite del motor. Hay una forma de enfriarlo y entra a menor temperatura a este segundo pistón. Este segundo pistón ya lo puede elevar a mucho más presión. Entonces, ¿qué sucede? Si aquí lo eleva a unos 10 bares, a la salida de este puede conseguir unos 35 bares. Anteriormente les había hablado acerca de los compresores de pistones. Estos compresores han cubierto la gama de aplicación y los requerimientos de casi toda la industria y de sus aplicaciones. Sin embargo, desde hace unos años, unas décadas, han entrado al mercado los compresores de tornillo. Estos compresores de tornillo tienen una tecnología más avanzada. ¿Y qué sucede? Que son capaces de generar cantidades de caudales de aire más grandes, con menos ruido y menor cantidad de aceite. Entonces, estos compresores están conformados por dos árboles de perfil helicoidal que giran en sentido contrario. El perfil de ambos árboles engrana y así se transporta y comprime el aire. Son capaces de entregar caudales y presiones medios entre 600 a 40.000 metros cúbicos por hora y hasta con 25 bares con una sola etapa, pero menos presencia de aceite que otros compresores. Entonces, este es el aspecto general que tienen estos compresores. ¿Cuáles son los tipos o la clasificación de los compresores de tornillo? Los compresores de tornillo se clasifican en monotornillo y de doble tornillo, lubricados y no lubricados. Al igual que los compresores de émbolos, también cuentan prácticamente con el mismo símbolo: un círculo con un triángulo blanco que va saliendo, con una línea de entrada, una tubería de salida y un eje conectado a través de un motor, a través de un acople. Ese es el símbolo de un compresor. Aquí podemos ver aspecto general del compresor. Entonces, las piezas de estos compresores de tornillo comprenden rotores machos y hembras que se mueven unos hacia otros mientras se reduce el volumen entre ellos. Aquí podemos ver más o menos su funcionamiento en este video. Va entrando el aire y va saliendo por el otro lado. Va entrando el aire por un lado, se le reduce el volumen a esa cantidad de aire y sale a través de unas válvulas de descarga. Generalmente el rotor principal tiene 5 dientes y el rotor secundario tiene 6 dientes rotativos. El principio de funcionamiento o las etapas que sigue el aire a través del compresor son las siguientes. Primero, una etapa de aspiración. En esa etapa el aire penetra a través de la entrada de aspiración y llena el espacio creado entre los lóbulos y los alveolos y la carcasa. El aire entra. Hay una segunda etapa que es la compresión. El fluido, el aire, disminuye su volumen debido
al engrane final de los rotores y en consecuencia aumenta la presión. Y por último, la descarga. El fluido aire, en este caso, es descargado continuamente hasta que el espacio entre los lóbulos de los rotores desaparece. Las configuraciones del compresor de tornillo comprenden rotores machos y hembras que se mueven unos hacia otros mientras se reduce el volumen entre ellos. Estas dos figuras muestran, digamos, diferentes configuraciones de estos compresores. Aquí podríamos ver a nivel industrial cómo se entregan estos compresores. No se entrega simplemente el compresor, sino es todo un equipo completo. ¿Qué incluye qué? Miremos lo siguiente. Incluye un motor eléctrico que a través de esta correa le transmite la potencia al compresor de tornillo. El compresor de tornillo toma el aire a través de este filtro y el aire que entra por este filtro sale del compresor caliente hacia este separador de aceite. En el separador de aceite, el aceite va hacia la parte de abajo. El aceite pasa a través de esta tubería amarilla, llega a este filtro, se filtra, se enfría dentro del intercambiador de calor y vuelve nuevamente al compresor. Es un circuito cerrado del aceite para su lubricación y para que dure. Y el circuito del aire es el siguiente: el aire caliente pasa a través de este filtro que lo separa del aceite. El aire caliente llega aquí, pasa por el intercambiador de calor, se enfría y el aire caliente va hacia el sistema. Este es el dibujo esquemático y este sería la representación ya de un equipo industrial ya más completo. Está el motor eléctrico, está el intercambiador de calor con su ventilador, está el compresor, está el filtro de aceite y están todos los componentes. Entonces esa es la forma en la cual es entregado estos equipos, el montaje de un compresor de tornillo. Los compresores en términos generales, sean de tornillos o sean de pistones, tienen múltiples aplicaciones. La que nosotros necesitamos aquí es la aplicación a los sistemas de aire comprimido, pero en realmente nosotros necesitamos los compresores en los sistemas de refrigeración, aire comprimido, en la construcción, en la pavimentación. Recuerden que hay unos compresores que se utilizan para usar los martillos neumáticos que rompen el concreto, procesos de pintura automotriz, compresión de gases combustibles, licuefacción de gases, plantas colectoras de gas natural, recuperación de dióxido de carbono, gases de coque, procesamiento de hidrocarburos, recuperación de gases de venteo, refrigeración en minas. Quiere decir, los compresores tienen múltiples aplicaciones a nivel industrial y básicamente es el corazón del sistema de generación de aire comprimido en un sistema neumático.